les parece si van abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 4 y 5? Vamos a ver tan solo unos versos en el capítulo 4 y vamos a ver también el capítulo 5. Y vamos a comenzar en esta tarde una serie que se llama El Reino de los Cielos. ¿Usted sabe lo que es el Reino de los Cielos? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el Reino de los Cielos y el Reino de Dios? Y comenzamos a decir, caray, no está tan fácil. Ahora, déjeme decirle, hay muchos libros que se escriben acerca del cielo. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos ese deseo de algún día encontrarnos con nuestros seres queridos en ese lugar que se llama el cielo, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni nada de ese tipo de cosas? Entonces, siempre el cielo tiene un interés especial para todos nosotros, porque de alguna manera todos nosotros tenemos esperanza. El que no tiene esperanza, bueno, qué triste, porque ¿para qué está en esta vida? ¿Y qué es lo que va a suceder después de esta vida? Pero la mayoría de la gente tenemos esa esperanza de encontrarnos o que haya algo después de esta vida y que podamos encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y que podamos encontrarnos con estos seres queridos. Pero no solamente se escriben libros acerca del cielo. ¿Qué tal cantos acerca del cielo? Y digo, no lo digo porque estuvo Luis Miguel el miércoles aquí cerca, ¿no? ¿Cuántos fueron? Yo no fui, pero sí supe. Pero ¿qué tal que nos echamos esa de si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo y allí, cerquita de Dios, juntitos los dos, será lo que soñamos? Ahí queremos estar en el cielo, ¿verdad? Y claro, o sea, en el amor, en la esperanza, queremos algo saber acerca de ese lugar que es el cielo. Pero déjeme decirle que una de las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo vino a traer fue una promesa tremenda de lo que nosotros conocemos como el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Quiénes van a estar en el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? Y un poquito antes de que el Señor Jesucristo viniera, por ahí apareció un profeta al estilo del Antiguo Testamento, vestido de piel de camello, con un cinto de cuero, comiendo langostas y miel silvestre. Las langostas no son langostas de mar, ¿verdad? Son saltamontes, o para nosotros los mexicanos chapulines. Era lo que comía. Y entonces comenzó a predicar, y su mensaje era tan poderoso que gente de alrededor escuchaba y salían de las ciudades, iban al desierto donde estaba Juan el Bautista predicando y venían a escuchar. ¿Sabe cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entre los muchos que vinieron a Juan el Bautista y se bautizaban por arrepentimiento, de pronto por ahí apareció el Señor Jesucristo y fue con Juan, y Juan le dijo, yo no te puedo bautizar, es necesario que tú me bautices a mí. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, vamos a guardar lo que se tiene que hacer. Así es que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Y después de que fue bautizado, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo ¿a dónde? ¿Se acuerda? Al desierto para ser tentado. Dice la palabra de Dios que ahí fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches siendo tentado por el diablo. Y cuando terminó de ese tiempo de la tentación y la prueba, que resistió, ¿sabe cómo resistió? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo le dejó. ¿Sabe qué? Cuando usted es tentado, lo que decía hoy Agustín, tiene una promesa de Dios, tome la palabra de Dios, ármese de la palabra de Dios, arme su pensamiento con la palabra de Dios, y cuando venga la tentación, cite la palabra de Dios y huya y detenga al diablo. La tentación no es mala, pero caer en la tentación es lo malo. Y la manera que usted va a poder resistir la tentación es a través de la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo, después de pasar ese periodo, y es lo que quiero que veamos en Mateo, capítulo 4, vea ahí el verso 17. Marcos 4, 17. Dice, desde entonces, ahí se entera de que Juan el Bautista ha sido apresado, y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vea el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, viendo a la multitud, subió al monte sentándose. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Y el Señor Jesús comienza aquí una enseñanza impresionante sobre lo que son los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos un momento de pie y vamos a orar, a pedir que el Señor hable a nuestros corazones en este momento. Señor, venimos a ti porque reconocemos nuestra dependencia de ti. Queremos pedir, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que podamos ver las maravillas de tu ley y, Señor, que nos enseñes. Te necesitamos, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces aquí vemos que el Rey de Reyes, el Señor Jesús, comienza a predicar lo que aquí llama las buenas noticias del reino, y de tal manera se difundió su fama porque él sanaba a los enfermos, predicaba y era algo maravilloso que decían de toda Siria, hasta de Siria venían con las personas para traerlas delante del Señor Jesús y para escuchar estas maravillas, estas enseñanzas que él traía. Y entre ellos, un día el Señor Jesús iba pasando y encontró un hombre que se llama Mateo. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba Mateo? ¿Qué era? Recaudador de impuestos. Ahora, ustedes deben saber que un recaudador de impuestos era una de las personas más detestables de ese entonces. Es más, estaban los pecadores, estaban las prostitutas y estaban los publicanos. Era lo más detestable que había porque eran judíos que cobraban impuestos a los judíos para dárselo a Roma y los consideraban unos traidores, y ese era Mateo. Y el Señor Jesús pasó donde estaba Mateo sentado en el banco de los tributos cobrando impuestos y le dijo: Mateo, sígueme. Escuche una cosa, el Señor Jesucristo llamó a ese publicano. Y si el Señor Jesucristo pudo llamar a ese publicano, déjeme decirle, puede llamar a cualquiera de nosotros. Y a usted le ha llamado y fue transformado. Ese hombre, Mateo, escribe ahora el Evangelio de San Mateo y nos deja saber las cosas que el Señor Jesucristo hizo y predicó. Escuche, qué maravilloso es que cuando el Señor Jesucristo dice sígueme, a Él no le interesa lo que hayamos sido antes. Lo que el Señor Jesucristo es lo que Él puede hacer y lo que Él va a hacer. El Señor Jesucristo puede transformar las vidas, y el propósito del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesucristo es el Mesías que estaba siendo esperado por el pueblo judío. Y escuche, una de las cosas que hace Mateo de una manera impresionante es conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y el primer capítulo de Mateo encontramos cómo Mateo conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento con una genealogía. Jesús, hijo de David, es decir, Jesucristo es el hijo de David. Él es el heredero del trono del reino, y lo presenta ahí como Él es el heredero del trono del reino. Y después dice hijo de Abraham. No solamente es hijo de David, sino que Jesucristo es hijo de Abraham, es decir, Él es la simiente por el cual Dios vendría a bendecir a todas las naciones de la tierra, entre las cuales estamos usted y yo.
la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, lo que hace Mateo es estructurar el Evangelio, y esto solamente guiado por el Espíritu Santo, de una manera que se asemeja a los libros de la ley. Y hace algo impresionante. Mateo también lo que hace es establecer que Jesús es el profeta del cual había hablado Moisés en el libro de Deuteronomio, diciendo: profeta como tú voy a levantar para el pueblo de Israel. Y entonces lo que hace Mateo es impresionante. Escuche, claro, Mateo era un recaudador de impuestos, pero aquí vemos la inteligencia eterna, el propósito eterno, la dirección de un Dios maravilloso en su Espíritu Santo, guiando a un hombre para que el pueblo judío, porque el Evangelio de Mateo fue escrito específicamente o especialmente o primordialmente para judíos, para demostrar que Jesucristo es el Mesías, hace esto, escuche, hace un paralelo entre Moisés y Jesús. Y entonces dice, ¿se acuerdan de que Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel? ¿Se acuerda que Mateo dice: de Egipto llamé a mi hijo? Y es el único evangelio que dice que fue advertido y le dijeron, el ángel le dijo: huye con tu esposa a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Y después dice: llamé a mi hijo de Egipto. Así como Moisés salió de Egipto, fue llamado de Egipto, Jesús fue llamado de Egipto. Así como Moisés cruzó el mar rojo, Jesucristo cruzó por las aguas del bautismo. Así como Moisés estuvo 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, así el Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto tentado por el diablo. Y así como Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, el Señor Jesucristo se paró en un monte, se sentó en ese monte y enseñó no la ley, las bienaventuranzas. Es decir, la ley pone carga en tu corazón, pero Jesucristo te viene a decir: cuando tú eres un ciudadano del reino, tú eres dichoso y tú eres feliz, y establece las características de los ciudadanos del reino. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque el Señor Jesucristo no vino, Él dijo: yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Pero lo que el Señor Jesucristo hace es, cuando viene la ley, una de las cosas que vemos en la ley, escuche, son estas palabras. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Se acuerdan que dijo eso? Eso dice la ley, eso dice Moisés. Pero yo les digo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Oíste que fue dicho: no matarás? Sí, pues yo te digo, cualquiera que le dice necio a su hermano es culpable de juicio. Oíste que fue, y comienza a decir todas estas cosas. Imagínense la gente, si antes esto estaba mal, ahora esto está peor, porque ahora no solamente es el hecho, ahora es la intención. ¿Se acuerdan de esas palabras que dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácalo de ti, porque mejor es entrar en el reino de los cielos tuerto que con los dos ojos ser echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala de ti, porque mejor es que entres en el reino de los cielos manco que con dos manos ser echado en el infierno. Y entonces el Señor Jesucristo lo que hace, esto es lo que dijo Moisés, pero yo digo esto. Pero escuchen, yo no les vengo a traer y a poner más carga. Yo lo que vengo a traer es bienaventuranzas. Porque en toda la historia, durante 1500 años que habían recibido la ley, el pueblo de Israel, los maestros de la ley y los fariseos habían hecho únicamente tradiciones y cargas. No debes ponerte pantalones, no debes usar maquillaje, no debes caminar 15 pasos el día sábado, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello. No, y se había convertido únicamente en reglas sin relación de corazón. Y eso era lo que estaba. El Señor Jesucristo viene y dice: los ciudadanos del reino es completamente diferente, porque los ciudadanos del reino van a recibir una transformación. Y lo que el Señor Jesucristo está presentando en este capítulo 5 de Mateo es una transformación que Él hace por su gracia y por su misericordia. En primer lugar, ¿qué transformación ofrece el Señor Jesucristo a los ciudadanos del reino? En primer lugar,
una transformación en la relación con Dios. Escuche, el Señor Jesucristo se adelanta un poquito y dice, todos los que me escuchan y que han recibido este mensaje, van a ser parte de ese reino de los cielos. Porque su predicación fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Una persona que se ha arrepentido de corazón, una persona que ha aceptado a Jesucristo, que ha creído en el Evangelio y que le ha pedido al Señor Jesucristo que sea su Salvador y Señor, en ese momento se convierte en parte del reino. No solamente lo perdona, no solamente lo salva, no solamente comienza la transformación, sino en ese momento es parte del reino de los cielos, porque el reino de los cielos y el reino de Dios es exactamente lo mismo. El reino de los cielos está presente, pero el reino de los cielos lo estamos todavía esperando. Hay una manifestación presente en el reino de los cielos que somos nosotros, todos los que en su corazón el Señor Jesucristo reina, es parte del reino, pero también estamos esperando un día en que el Señor Jesucristo va a regresar y va a establecer su reino visible en este lugar, en esta tierra, y después va a haber un cielo nuevo, una nueva tierra donde vamos a existir con Él reinando por siempre. Entonces hay un aspecto presente del reino de los cielos y hay un aspecto futuro del reino de los cielos. Y la demanda para entrar, cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos, es: tienes que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es más, le dijo: no puedes ver el reino de los cielos. En Juan capítulo 13 lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Entonces, fíjense que lo que hace el Señor Jesucristo es algo maravilloso. La ley son puros mandamientos que nos damos cuenta que ninguno de nosotros podemos cumplir. Y todo el Nuevo Testamento nos lo deja saber. Romanos nos lo dice: el que infringe un mandamiento es culpable de todos. Santiago nos dice lo que acabo de decir. Nosotros no podemos cumplir, por más que nos esforcemos, no podemos cumplir todos los mandamientos. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas que la ley solamente fue dada como guía para nosotros, para guiarnos. ¿A quién? A un Salvador. Porque ninguno de nosotros podemos cumplir toda la ley. ¿Qué necesitamos? A un Salvador que nos libre del poder del pecado en nuestra vida, para que podamos vivir de la manera que el Señor Jesucristo y como ciudadano del reino de Dios. Y escuche, lo primero que dice: bienaventurados los pobres. Entonces aquí podemos encontrar que hay tres maneras en que tenemos esa transformación. Una transformación en cuanto a la relación con Dios, que son las primeros 4 bienaventuranzas. Una transformación en cuanto a nuestra relación con las personas, que son las segundas 4, de las 5 a la 8 de las bienaventuranzas. Y finalmente, transformados en cuanto a relación del mundo, porque nos dice ahora que somos luz y que somos la sal de la tierra. Entonces, en primer lugar, somos transformados en cuanto a nuestra relación con Dios. Ya punto número 1. Transformados en nuestra relación con Dios. ¿De qué? En primer lugar, la primera bienaventuranza, el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, nos transforma para tener una vida de dependencia a Dios. Un ciudadano del reino de los cielos tiene una vida de dependencia a Dios. Por eso dice: pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque tú vas a ser feliz y tú vas a ser dichoso cuando tú reconoces tus propias debilidades para hacerte dependiente a Dios. ¿Sabes que uno de los pecados más grandes que nosotros tenemos es el orgullo? ¿No es verdad? Porque el orgullo, ¿sabes por qué cayó Lucifer? Perfecto eras en todos tus caminos, dice Isaías 14, hasta que se halló en ti maldad. Dijiste: subiré hasta las estrellas de Dios y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. El orgullo era perfecto, pero se ensoberbeció tanto que dijo: yo puedo ser como Dios. ¿Sabe por qué cayó el ser humano? Lo que pasa es que Dios no sabe que el día que tú comas de ese fruto, ¿qué? Serás como Dios.
sabiendo el bien y el mal. Y el mal más grave que yo creo que cada uno de nosotros tenemos es precisamente el orgullo. El orgullo te lleva a la miseria emocional, al vacío espiritual, a la aflicción psicológica. Pero escucha, Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. En lugar de vivir en aflicción, en tristeza, hoy tú puedes experimentar la felicidad, la dicha más grande de reconocer que tú no puedes solo, que necesitas a Dios cada día de tu vida, que yo necesito a Dios cada día de mi vida. Así es que pobre en espíritu significa que reconoces que tú no tienes en ti mismo suficientes recursos para enfrentar los retos de la vida y necesitas depender de Dios. En contraste, los religiosos creían que ellos podían hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Se fue a parar el fariseo, ¿verdad? Ahí. Y llegó el publicano y se arrodilló en el templo y comenzó a darse golpes de pecho y decir: Señor, sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Y comenzó ahí a clamar y decir, y a aceptar y a declarar que él no podía. Y el fariseo se fue y se paró ahí. ¿Sabe cómo oran los judíos, ¿verdad? Empezó a mecer ahí: Señor, te doy gracias que no soy como ese publicano. Yo sí traigo mis diezmos, yo sí vengo a la iglesia todos los domingos, yo no escucho música del mundo, yo te alabo, Señor, y yo nada más escucho puras alabanzas, Señor. Sí veo Netflix, pero de vez en cuando, tú sabes, Señor, no voy al cine, ¿verdad? Y entonces vemos ahí lo que es el legalismo contra lo que es el poder estar en humildad delante de Dios. Déjame preguntarte esta tarde, ¿estás luchando con el orgullo? ¿Estás luchando con el orgullo? ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Todo esto yo he construido para mi gloria. Y en ese momento cayó y le fue quitado todo lo que tenía hasta que reconoció a Dios. En segundo lugar, no solamente vemos que es una vida de dependencia a Dios, también es una sensación de dolor al pecado, porque dice aquí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Escucha, una de las cosas que hace Dios cuando eres transformado es que ahora te duele el pecado. Ahora ya no puedes seguir pecando como si nada, como antes lo hacías cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Cuando hay pecado en tu vida, hay algo que no te permite. Te sientes mal, comienzas a ya no desear hacer eso. Claro, en nuestra debilidad tenemos esa lucha, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Constantemente vamos a tener esa lucha de querer hacer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Y cuando tropezamos, tenemos que forzosamente volver a el camino del Señor. Un ciudadano del reino de Dios, un cristiano, no puede vivir en pecado. Lo puede leer en 1 de Juan capítulo 3. O sea, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado. ¿Puede pecar? Mire, si yo digo no va a pecar, yo soy el primer mentiroso. O sea, y lo único que voy a hacer es ponerle cargas. Y había un pastor que predicaba en México que los cristianos no pecan. ¿Saben cuántas personas en su congregación se suicidaron? ¿Saben que el índice más alto entre las religiones, por decirlo así, entre las denominaciones cristianas lo tienen los mormones? Porque tú no puedes tomar Coca-Cola, no puedes tomar café, no puedes hacer esto, no puedes hacer... Toda esa privación lo único que te causa es frustración, porque te das cuenta que no puedes. Y muchas veces la gente, en su sinceridad y en su honestidad de saber que no pueden, lo único que hacen es mejor se quitan la vida. Eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere. Él vino a traer una transformación interna que trabaja de adentro hacia afuera. Es una nueva relación con Dios. También dicen: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una disposición de glorificar a Dios en todo. El diccionario Vines del Nuevo Testamento dice que la palabra manso es una disposición del espíritu humano hacia Dios, donde se acepta su voluntad para nosotros como buena. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con una disposición de estar dispuesto a glorificar a Dios en todo. Y escuche, ¿quién fue manso y quién es el
el ejemplo, modelo de mansedumbre, el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando en la última cena en Juan capítulo 13, lo puede leer, llegaron al aposento alto, el Señor Jesucristo entró, sus discípulos entraron. La costumbre es que el siervo o el esclavo tenía que lavar los pies de los invitados, pero como no había ningún siervo, ningún esclavo, ¿verdad? Todos llegaron, todos entraron al aposento alto, estaba la mesa, las mesitas eran cortas y se recostaban alrededor y ahí tomaban, era la forma en que comían y todavía comen en el Medio Oriente. Y entonces, como nadie lavó los pies de las personas, de los invitados, el Señor Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó un lebrillo, tomó agua y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Ahora, Jesucristo es manso, pero a nosotros se nos dice que no seamos mansos, porque manso es una muestra de debilidad. Escucha, cuando no sabes quién eres, tienes tanto temor a que se distorsione tu imagen que no puedes lavar los pies de los discípulos. Van a pensar que eres un esclavo. Pero cuando tú sabes quién eres, lo que hagas no determina tu identidad. Es quien eres. Tú eres un hijo de Dios, un hijo del rey, un ciudadano del reino de los cielos que lavas los pies a cualquier persona, porque no te hace menos. Tremendo, ¿no? No solamente entonces, y también nos dice en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un corazón que está lleno de la presencia de Dios. Qué maravillosa imagen, hambre y sed de justicia. El Salmo 63 es uno de mis salmos preferidos, porque dice, como la tierra seca y árida, mi alma te anhela, como tierra seca y árida donde no hay agua. Señor, así mi alma te anhela para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué deseo más impresionante, esa imagen de una tierra árida, toda agrietada, deseando que llegue la lluvia y el agua. Dice, así mi alma te anhela, oh Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escucha, cuando tú anhelas la presencia de Dios, tienes un encuentro especial, maravilloso con Dios. Y qué tremendo, el ciudadano del reino de Dios anhela la presencia de Dios y puede tener un encuentro maravilloso con la presencia de Dios que sacia tu alma. ¿Usted anhela a Dios? ¿Anhela a Dios esta tarde? Mire, qué maravilloso sería que en esta tarde el anhelo de nuestro corazón sería, Señor, quiero anhelarte cada día más y más en mi vida. En segundo lugar, entonces ya vimos que tenemos una relación en cuanto a Dios, pero en segundo lugar, una transformación en nuestra relación con las personas. En los versos 7 al 12 nos habla de un corazón que muestra misericordia a otros. Bienaventurados los misericordiosos. Como dice verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe? Una de las cosas maravillosas del cristianismo es ¿se acuerda del fariseo y el publicano? El publicano llegó con un corazón contrito diciendo, Señor, perdóname, Señor, no soy digno de ti. ¿Cómo me puedo acercar delante de tu presencia, Señor, cuando tú conoces mi pecado, tú conoces mi condición, Señor? Y dijo el Señor Jesucristo, de cierto les digo que Él fue justificado antes que el otro. Encontró misericordia, fue perdonado. Y escucha, cuando tú eres perdonado, cuando tú sabes de todo lo que te ha perdonado el Señor, tú puedes extender misericordia a otras personas. Pero cuando tú no has experimentado lo que es el perdón y cuando tú tienes la actitud de fariseo, vas a seguir reteniendo el perdón y no vas a extender misericordia y te vas a seguir sintiendo más que los demás. Y qué triste es esa condición. Porque lo que Dios quiere es que tú puedas experimentar su gracia y su misericordia para que tú puedas también extender misericordia. No solamente eso, dice el verso 8,
bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El limpio de corazón habla de la voluntad, se refiere a estar libre de aquellos deseos que no agradan a Dios. Por ejemplo, la envidia. ¿Tienes problema con la envidia? Híjole, a alguien le va bien y tú no puedes soportar. ¿Por qué le fue bien a él? Yo he escuchado personas, o sea, lo triste que fue esto fue en el seminario con seminaristas. Dice, yo no sé por qué a mi hermano le va bien y a mí no. ¿Por qué él puede tener los trabajos donde le pagan $200,000 si él no respeta a Dios, si él no honra a Dios y yo sí? ¿Alguna vez has pensado así? ¿Por qué él sí, por qué yo no? Déjame decirte, mientras no puedas agradecer por lo que tienes, va a ser muy difícil que el Señor pueda hacer de ti un fiel administrador de todo lo que Él te puede dar. Qué tremendo, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Después dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijo de Dios. Una de las grandes confusiones que las personas tienen y tenemos es, ¿quién es un hijo de Dios? Y muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Pero luego venimos a la palabra de Dios en Juan 1:10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad humana, son engendrados de Dios. Entonces, la Biblia dice, no todos son hijos de Dios, sino aquellos que creen y aquellos que le reciben. En Juan capítulo 8 nos volvemos a encontrar, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, lo suyo habla. Pero yo, porque les digo la verdad, me quieren matar. O sea, que el Señor Jesús les dijo claramente, ustedes no son hijos de Dios. Entonces, una de las grandes mentiras es que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, aquí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, para ser pacificador necesitas dos cosas. La primera, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Necesitas ser justificado por la fe en Jesucristo. Y segundo, necesitas llevar esa paz y compartir esa paz, es decir, compartir el evangelio de paz con las personas que conocemos. Bienaventurados los pacificadores. En el versos 10 al 12, perseguidos por causa de la justicia. Miren, qué triste que en nuestros días, para algunos apóstoles y profetas, padecer es pecado. Y entonces andan pidiendo ofrendas para comprar sus aviones, para que no tengan que viajar con los mortales. Porque qué incómodo que quieras viajar de un lugar a otro y te encuentres con personas y te empiecen a hacer preguntas. Dice, cuando la verdad es que necesitamos. Y yo escuché esa, porque ya ven que en la televisión hacen todo ese tipo de cosas. Y escuchas esa conversación y dices, no puede ser. El apóstol Pablo estaba en la cárcel ahí, en lo más terrible, en las condiciones más horribles, pero él decía, en todo y por todo he sido enseñado, sé tener abundancia, sé padecer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesitaba otra cosa sino la presencia del Señor Jesucristo. Perseguidos por causa de la justicia. Históricamente los cristianos han sido perseguidos por diferentes cosas y diferentes causas, pero una de ellas, y que yo creo que está a punto de pasar, es que vamos a comenzar a ser perseguidos por causa de la justicia. Cuando nosotros nos establecemos firmemente en lo que la palabra de Dios dice y defendemos la palabra de Dios y la voluntad de Dios, vamos a comenzar a recibir persecución. Y no está muy lejos que eso comience a suceder. Pero escuche, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra opción? ¿Quedarnos callados? No podemos quedarnos más callados viendo que esta sociedad y nuestra cultura está completamente yéndose a
a blasfemar de la palabra de Dios, de las instituciones que Dios ha creado, el matrimonio, varón y mujer. Es impresionante las penalizaciones que ahora se están haciendo por enseñar la palabra de Dios, por decir lo que la palabra de Dios dice, y vamos a ser perseguidos. Estuve viendo en la semana la película de Richard Wurmbrand, Torturado por Cristo. Durante el tiempo del comunismo en Rumania fue capturado por los nazis y le dijeron que él no podía predicar la palabra de Dios. Y él, bueno, lo comenzaron a torturar y le empezaron a decir: dime los nombres de los demás cristianos. Dijo: yo no lo puedo decir. Le destrozaron los pies a garrotazos y no dijo. Pero ¿sabe qué sucedió un día? Tomaron a uno de sus hijos preso y él estaba amarrado en la prisión, en un calabozo, todo destrozado de la golpiza que le habían dado. Le trajeron a su hijo y le dijeron: dime los nombres de los demás creyentes, de los demás líderes. Y él comenzó a llorar. Y como no decía, le empezaron a dar golpes a su hijo. Y ahí estaba su hijo, como de ¿qué? 17, 18 años. Y ahí le empezaron a golpear. Y él comenzó a empezar a dudar y le dijo: ok, ya no lo golpees, se los digo. ¿Sabe qué hizo el niño, el hijo? Papá, no les digas, es un privilegio morir por Cristo. Y el niño murió y todas las paredes llenas de sangre de la golpiza que le dieron, pero le dijo a su papá: papá, no niegues al Señor. Bienaventurados los que sufren, los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados son por cuanto por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Sí, tal vez vamos a sufrir, y no hay nada de malo en sufrir, pero que sea por causa de la justicia. Y finalmente dice: ustedes fueron transformados para una nueva relación con el mundo, porque nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra. La sal, lo que le está diciendo básicamente el Señor Jesucristo es esto: si la sal pierde su sabor, no es sal. Así de simple. Si la iglesia, si los creyentes no podemos dar testimonio y no podemos darle sabor y preservar este mundo, porque la sal se utilizaba para preservar, para que no se echaran a perder las carnes, las salaban y no se echaban a perder, preservaban. Estamos aquí para preservar, para dar testimonio de la santidad, para dar testimonio de la verdad. Si la sal pierde su sabor, no es sal. ¿Con qué va a ser? Y nosotros somos la luz del mundo. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone abajo de una caja para que no se vea. Al contrario, la luz se pone en algo muy alto para que todo el mundo pueda ver. Mis hermanos, qué maravilloso es que la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock sea una luz en esta comunidad y una lámpara en las naciones. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo. Y escuche, las bienaventuranzas es algo maravilloso. Dios nos dice: dichosos, felices ustedes que son ciudadanos del reino, porque estas características ya están en ustedes por la misericordia y por la gracia de Dios.